Buenos días, feliz sábado a todos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes esta mañana. Antes de empezar con el mensaje, les invito una vez más a orar conmigo para recibir la guía del Señor, su protección y para que nuestros oídos sean abiertos y nuestros ojos capaces de ver. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de ti otra vez ahora, preparándonos compartir el pan de vida. Danos tu palabra para que podamos comprender exactamente lo que tú quieres que sepamos en este tiempo del fin. Sabemos que el tiempo es corto al ver las señales alrededor. No son señales para fomentar el sensacionalismo, sino para ayudarnos a hacer un profundo examen personal para saber si nuestra relación contigo es así como debería ser. Padre, al hablar ahora sobre el poder del Evangelio eterno, te ruego esconderme detrás de ti para que cada palabra, cada pensamiento vengan directamente de ti y que los ángeles santos nos rodean protegiéndonos y ayudarnos a ser sabios en conocimiento y verdad, como son en Cristo Jesús, porque en su nombre te lo pedimos. Amén. Quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje histórico en el adventismo del séptimo día. Lo llamo mensaje histórico porque es la base de todas nuestras creencias como adventistas del séptimo día. Es necesario compartir con ustedes un poco de historia. Hace 4 años, cuando empecé mi trabajo de posgrado en la Universidad Costa del Este, he empezado diligentemente un camino en el cual creía que el Señor me había llamado a seguir. Durante ese periodo de doctorado, tuve un profesor que me ayudó. Tuve más profesores que me ayudaron, pero uno en particular se me acercó y me dijo: tú, como adventista del séptimo día, necesitas saber que tu iglesia está en crisis. Y claro, eso me hizo escuchar muy atento. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, muy pronto he descubierto, en las siguientes semanas del trimestre, que su definición para la crisis y mi definición para la crisis eran dicotómicas. Según dialogaba con él, me he dado cuenta que su línea de pensamiento sobre lo que debería ser el adventismo no estaba en armonía con el fundamento histórico de nuestra fe. Y como resultado de esto, el Señor me condujo a estudiar profundamente la Biblia y el espíritu de profecía como nunca lo había hecho antes. Y nacido de ese estudio es el mensaje que voy a compartir con ustedes esta mañana. He hablado hoy con el pastor Thompson que para hacer esto de manera correcta necesitaría 9 sermones, pero no tengo 9 sermones. Así que tendré que exponer eso tan rápido como sea posible en el tiempo disponible, que es muy corto. Si no podéis guardar todo, está bien. Voy a ofrecerles estas notas escritas, porque creo que es importante tener todo lo que voy a compartir ahora y no creerlo simplemente porque lo digo yo, sino estudiando las escrituras, ya que aquí tenemos las palabras de vida, estudiando el espíritu de profecía para saber si lo que digo yo es verdad en armonía con lo que debemos comprender en estos últimos días. Vamos a empezar con un texto fundamental de la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, y vamos a leer los versículos de 11 a 15. He observado que con el paso del tiempo estas palabras son cada vez más difíciles de comprender.
Me tengo que poner los visores para estar seguro de no errar alguna palabra. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobriamente, rectamente y piadosamente en este mundo actual, aguardando aquella bendita esperanza y la gloriosa aparición del gran Dios y nuestro Salvador, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo para nosotros, para poder redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo especial, celoso para buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Seguro conocemos este pasaje de la Biblia. Desafortunadamente creo que debido a que lo leemos muy raras veces, se nos escapa la esencia de lo que el apóstol Pablo intenta decirnos. Creo que este texto que acabamos de leer es precisamente escrito para el tiempo en que vivimos ahora. Si fallamos en agarrarlo, en recibirlo completamente, en la luz de la verdad que Dios nos transmite, nos podremos encontrar a nosotros mismos siendo zarandeados fuera del movimiento remanente de Dios cuando las pruebas finales vendrán sobre nosotros. No sé ustedes, pero yo creo que en estos precisos momentos el zarandeo está actuando entre nosotros. Han escuchado, lo van a escuchar y aún hoy están escuchando el testimonio directo. Los mensajes que hemos escuchado ayer, los que vamos a escuchar hoy, han sido designados para el objetivo exacto de que seamos informados y no caer en el engaño del campamento enemigo. Las palabras que vamos a compartir esta mañana son preparadas para darles el mensaje del adventismo del séptimo día. ¿Por qué? Para que todos ustedes pueden ser, como se nos dice en 2 Pedro, establecidos en la verdad presente y poder discernir la verdad del error. Creo que sería honesto decirles que lo que han oído hasta ahora en esta reunión es solamente la cima del iceberg que amenaza a hundir el barco del adventismo del séptimo día. Este barco es la verdad de que el creyente, mediante una total entrega y por el poder del Espíritu Santo, puede vivir una vida victoriosa contra la tentación y contra el pecado. Es decir, el Señor puede perfeccionar nuestros caracteres para que sean como el de Cristo Jesús antes del fin del tiempo de prueba y de su segunda venida. En una palabra, nuestro movimiento fue levantado para ser parte de la obra final de expiación que Jesús está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Confirmar el carácter de Dios, restaurar la imagen de Dios en el ser humano, asegurar al mundo que Jesús, que nosotros conocemos, que Jesús predicado en la Biblia, puede cambiar nuestras vidas completamente. Debemos comprender esto. Debemos comprender qué significa ser parte del remanente. Este es nuestro mensaje, hermanos y hermanas. Se necesita mostrar y se necesita declarar cuál es el deseo final de este movimiento Iglesia Emergente. Es necesario aclarar esto muy bien, porque cuando comprendemos esto, todo lo demás podrá ser colocado en su sitio más fácil. El Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General ha declarado: el objetivo no es otro que el desmantelamiento de la iglesia, de su actual estructura, y la creación de una iglesia ecuménica que tenga solo pocas o ninguna sólida doctrina como su base. ¿Pero cómo? ¿De qué tipo de desconstrucción hablamos?
Creo que vamos a comprender eso mejor si estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía con más atención, ya que os aseguro que no hay nada nuevo bajo el sol. A menudo me preguntaba de qué se trata cuando escuchaba o leía de la apostasía omega. Sabía que la omega del idioma griego significa el fin de todo. Sabía que se emparenta con la compresión de alfa, es decir, el principio. Y quiero compartir unos mensajes poderosos, unos textos firmes del volumen 1 de Mensajes Selectos. Y creo que lo que vamos a leer del espíritu de profecía no tienen simplemente un propósito devocional o inspiracional. Creo que representa la autoridad divina porque yo creo que Ellen White fue una profeta de Dios. Ella escribió en la página 226, ninguna mentira es de la verdad. Si seguimos las inventadas fábulas engañosas, nos unimos con las fuerzas del enemigo contra Dios y contra Cristo. Dios exhorta a los que han estado llevando un yugo de origen humano a que rompan ese yugo y que no sean más siervos cautivos de los hombres. Este mensaje fue dado precisamente en relación con la teología distorsionada del Dr. John Harvey Kellogg. Las opiniones del doctor sobre la naturaleza de la divinidad y sus ideas panteístas causaron una seria confusión no solamente entre los líderes, sino también entre los miembros laicos. Esas ideas sentaron la base para un enorme engaño, una desviación que iba a venir a implementar su influencia en los años 1950, y hoy vemos cómo sigue eliminar por completo la verdad suprema revelada en la Biblia. Simplemente la verdad desaparece de la práctica del movimiento final de reforma de Dios. La hermana White tiene más que decirnos sobre Alfa. Escuchemos muy atentos lo siguiente, ya que es muy familiar para nosotros. La batalla sigue. Satanás y sus ángeles están trabajando con todo engaño de iniquidad. Son incansables en sus esfuerzos para apartar a las almas de la verdad, de la justicia, para propagar la ruina por todo el universo. Trabajan con maravilloso empeño para ofrecer una multitud de engaños que cautiven las almas. Sus esfuerzos son incesantes. El enemigo siempre procura conducir las almas a la incredulidad y al escepticismo. Quiere anular a Dios y a Cristo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, para enseñarnos que en obediencia a la voluntad de Dios podemos ser victoriosos sobre el pecado. ¿Comprenden la esencia de esta advertencia? Usando el sutil engaño del espiritismo, el diablo intenta destruir la verdad de que la naturaleza de Jesús fue la misma que nuestra naturaleza caída, y que el pueblo de Dios puede ser victorioso contra los deseos impuros y contra las pasiones personales, contra la carne, contra el cuerpo, así como Cristo fue mediante su entrega total a la voluntad del Padre, y recibir el Espíritu Santo para obrar el cambio en nosotros. Satanás hará todo lo posible erradicar cualquier pensamiento que la última generación de la tierra puede obtener victoria sobre el pecado mediante una total sumisión a Cristo. Eso es lo que nosotros entendemos como siendo la justificación por la fe. Volviendo al texto de Tito 2, miremos eso un poco más profundo, porque a veces podemos ser ligeramente confusos debido a que Pablo, un hombre extremadamente inteligente, habla muy inteligentemente, y necesitamos poner un poco más de atención en sus escritos. Noten que él dice redimirnos de toda la iniquidad. A redimir. Ser sacado afuera de toda la iniquidad o perversidad. Para purificar para sí mismo un pueblo especial. ¿Se acuerdan el concepto de peculiaridad del Éxodo 19? Donde el Señor dice, si obedecerás mi voz y harás todo lo que te he mandado, serás un tesoro para mí y un pueblo especial. ¿Se recuerdan eso? Pedro también dice lo mismo en 1 Pedro 2,
describiendo el concepto de iglesia de los miembros que la forman como siendo piedras vivientes, como siendo un sacerdocio real, un pueblo especial, peculiar. Y esa peculiaridad no implica nada raro, sino algo especial, algo distinguido. Unos que son santificados, apartados para Cristo. Debemos ser celosos para buenas obras, rechazando toda la impureza mundanal y los deseos carnales. ¿Comprenden? Cómo este concepto de basura mundanal debe ser sacada de nuestra vida, aguardando aquella bendita esperanza que es la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, el concepto sistemático de esta frase, de este texto, es que debemos resolver estas cosas antes que podamos mirar hacia arriba y decir, miren, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Tenemos que resolver eso. No puede haber duda alguna sobre el significado de las palabras de Pablo. Esta declaración maestra es probablemente la descripción más completa, en mi opinión, del ideal de Dios para su pueblo que podemos encontrar en la Biblia. Pablo consigue tocar el aspecto más profundo de la doctrina del estilo de vida cristiano que debería caracterizar la verdadera iglesia de hoy. Y no van a encontrar estos aspectos en la teología de la iglesia emergente. Ellos no hablan de estas cosas. En las palabras de Pablo encontramos doctrinas para la verdadera santificación y para completa victoria sobre toda la iniquidad. Ahora, ¿qué parte de la palabra toda no comprendemos? La mente carnal y los deseos del cuerpo pueden ser dominados siguiendo las palabras de Juan el Bautista. Él debe crecer y yo decrecer. En otras palabras, yo debo permitir a Cristo tomar el control mediante el poder del Espíritu Santo a fin de que el egoísmo y la justificación personal sean eliminadas de mí y que todo lo que tenga en mí sea la justicia de Cristo. Hermanos y hermanas, creo que la idea de mejorar cada vez más avanzando en mi vida cristiana se llama evolución. Yo no puedo mejorar, sino antes tengo que esconderme más y más en Cristo de modo que cualquier representación de mí mismo desaparezca y que permanezca solamente Cristo. Vamos a hablar de eso a continuación. ¿Cómo haremos eso? Por fe. Ya que por la gracia sois salvos por fe. Además, Pablo escribió que la gracia que trae salvación enseñará a los santos mirar hacia la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos mirando hacia su segunda venida? ¿Estamos listos para acabar con todo lo que se hace aquí en la tierra? Anoche el pastor Wolberg dijo, quiero ir a casa. Yo también quiero. Necesitamos vivir una esperanza feliz de la segunda venida de Cristo. Esta iglesia del fin del tiempo, cuyos miembros somos, debe ser separada del estilo de vida indulgente de la mayoría carnal. Y necesitamos rechazar toda la impiedad y concupiscencia. Sin embargo, los que promueven la teología emergente postmodernista intentarán convencernos que vencer el pecado en este cuerpo es ajeno al verdadero evangelio. Ellos nos dicen que ya no debemos tener esta posición, como pasó allá en 1957 después de la publicación de Preguntas y Doctrinas, que más adelante fue edificado como las falsas enseñanzas de Desmond Ford. Este terremoto evangélico postmodernista está sacudiendo el adventismo. Y ellos nos van a decir que los que creemos en las enseñanzas de Ellen White sobre la perfección del carácter, nos hemos alejado del verdadero cristianismo. La creencia postmodernista es que nunca seremos perfectos en carácter antes del retorno de Jesús. Aunque Jesús mismo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ellos dicen que vamos a seguir pecando una y otra vez y que la mente carnal en este cuerpo no puede ser cambiada. Estamos atascados en un círculo vicioso de fallo y confesión. Hermanos y hermanas, yo estuve allí. Fui criado como romano católico. Comprendo muy bien el ciclo fallo y confesión, pero jamás victoria. Solamente hay fallo y confesión.
Pero Cristo Jesús nos dio la victoria. Él nos dice muy específicamente que nosotros podemos dominar el pecado. Cuando Él habló a la mujer pillada en adulterio y le dijo, ve y no peques más, ¿hablaba Él solo del adulterio o se refirió a todo lo que potencialmente podrá atraernos y hacernos fallar? Ve y no peques más. ¿Qué significa eso? Para, deja de pecar. Pero no lo puedes hacer por ti mismo. No. La creencia posmodernista nos quiere hacer pensar que todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Jesús, todo. Esa misma declaración, Jesús, todo, me hace parar un momento y preguntarme, ¿con la exclusión de qué? En la reflexión matinal, el pastor Wahlberg compartió conmigo un libro y he visto algunas cosas en él que no tenía la intención de leer ahora, pero siento que nos va a ayudar en comprender mejor de qué se trata aquí. En este libro titulado Para el Uno, Voces para el Proyecto Uno, uno de los autores declara, refiriéndose a Cristo, Él no llamó ni llama actualmente a la gente a seguir una religión, una denominación, una causa o un movimiento. Más bien, Él les llama a sí mismo. Y más adelante cita a Caroline Hines que dice, Él mismo es el mensaje, no las enseñanzas. Él mismo forma la cristiandad. Hermanos, nadie puede tener a Cristo evitando sus enseñanzas. Cristo y sus enseñanzas son como la mano y el guante. Muchas personas afirman que Jesús fue un buen hombre, le voy a seguir, soy cristiano en este sentido, pero no creo que Él es Dios. Pues lo siento, estas dos ideas no armonizan. O Jesús es todo lo que dijo que era, o es un lunático, la persona más loca que jamás caminó sobre la tierra. Pero sin duda alguna nosotros sabemos, porque así declara este libro, que Él es todo lo que dijo que es. ¿Queremos nosotros seguirle? Pero ¿queremos seguirle conforme a lo que Él manda o conforme a lo que creemos nosotros que necesitamos hacer? Se nos dice por los proponentes de este falso mensaje que si solamente dejaremos de un lado nuestras diferencias, nuestros estándares y nuestras doctrinas, la verdadera iglesia podrá aparecer, emerger. Este pensamiento amenaza las enseñanzas fundamentales de nuestro movimiento adventista, porque el movimiento adventista es la piedra angular de la reforma protestante. Completa la obra que empezó Wycliffe, que Lutero continuó, que Calvino desarrolló, que Edwards predicaba desde el púlpito y los hermanos de John Wesley transmitieron hasta William Miller. Muchas de nuestras enseñanzas han sido desarraigadas por los que creen que el verdadero adventismo se ha atrofiado. Y muchísimos han caído en este engaño. Necesitamos pues exaltar a Cristo en la verdad que su palabra enseña con respecto al poder del Evangelio eterno. Este es el título de este mensaje, el poder del Evangelio eterno. Mateo 24:14 dice lo siguiente: Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces quiero preguntar, ¿qué es este poder? O mejor dicho, ¿cuál es este Evangelio? Estamos muy familiarizados con la expresión Evangelio eterno. Es muy habitual en el adventismo. Pero ¿qué hay del poder conferido a los que lo abrazan? La Biblia dice que todos los que reciben a Cristo, Él le va a dar poder para convertirse en hijos de Dios, a todos los que creerán en su nombre. ¿Saben qué significa ser hijos de Dios? Ser perfectamente recreado a la semejanza de Cristo. Este es el significado en el idioma del Medio Oriente de ser hijo. Es ser semejante al Padre. Si se nos dio ese poder a través de Cristo para confiar y obedecer en todo lo que Él dice, entonces tenemos el derecho de reclamar esa promesa. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hemos recibido? Y otra vez se nos dice que el justo vivirá por la fe. ¿La fe de quién?
la fe de Jesús. Eso es lo único que nos puede hacer estar preparados para encontrarle. Y creo que es el entendimiento equivocado sobre la fe no santificada lo que ha causado el retraso de su venida. La gran controversia, página 424, escribiendo sobre el gran chasco, Ellen White declaró: el pueblo no estaba preparado para encontrar a su Señor. Todavía quedaba una obra de preparación que deberían cumplir. La luz iba a ser dada para dirigir sus mentes hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguieran por fe a su sumo sacerdote en la obra de su ministerio ahí, se les revelarían nuevos deberes. ¿Ha cambiado algo cuando Jesús dejó el lugar santo para entrar en el lugar santísimo? Dice que se nos revelarán nuevos deberes, ¿no? ¿Sabemos nosotros cuáles son esos nuevos deberes? Los vamos a descubrir enseguida. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción, dice la profeta. ¿Quién es capaz de soportar el día de su venida y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. ¿Somos nosotros los hijos de Leví? Y los refinará como a oro y como a plata para que puedan ofrecer a Jehová una ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra cuando la intercesión de Cristo en el santuario celestial cesará, deberán estar en pie en la presencia de un Dios santo sin mediador. Eso no significa sin el Espíritu Santo morando en nosotros. No significa estar sin Cristo, porque Él estará con nosotros para guiarnos, para conducirnos. Pero no habrá más intercesión, no habrá más oportunidad para cambiar. Sus vestiduras deberán estar sin mancha alguna, sus caracteres purificados de pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos. Noten esta frase: sus propios diligentes esfuerzos. Ellos deben ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son eliminados del santuario, debe hacerse una obra especial de purificación, de abandonar el pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra es presentada más claramente en los mensajes del libro de la Revelación 14. Cuando esta obra se habrá cumplido, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Mucho se habla sobre los mensajes de los tres ángeles de la Revelación 14, pero a menudo creo que malinterpretamos lo que el Señor nos quiere mostrar. Eso se debe a que no cavamos lo suficientemente profundo. Les invito a abrir la Biblia en la Revelación capítulo 14. Revelación 14, y empezamos con el versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Necesitamos examinar este mensaje del primer ángel, porque a un análisis correcto todo lo demás tendrá sentido. No podemos comprender el mensaje del tercer ángel, que muchos de nosotros dicen que predican, sin comprender el primer y el segundo mensaje. Somos tan listos en exponer el mensaje de la marca de la bestia y otros varios elementos parecidos, pero no comprendemos qué es lo que precede ese tremendo mensaje. Así que vamos a examinarlo y empecemos con la frase temed a Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Salmo 34:11 dice: venid, hijos, escuchadme atentos, os enseñaré el temor de Jehová. El Salmo 19:9: el temor de Jehová es limpio, permaneciendo para siempre. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7: el temor de Jehová es el principio del conocimiento. 8:13:
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 10:27. El temor de Jehová prolongará los días. 14:26-27. En el temor de Jehová es la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. El temor de Jehová es una fuente de vida para apartar de los lazos de la muerte. 19:23. El temor de Jehová es para la vida, y el que lo tiene permanecerá satisfecho, no será visitado del mal. Juan 15:5 nos ayuda a entender mejor qué significa permanecer. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, ese traerá más fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo el momento. Isaías 2:10. Métete en la roca, escóndete en el polvo por temor a Jehová y por la gloria de su majestad. ¿Qué significa temer al Señor? Significa conocerle íntimamente, a esconderse en Él, tener una relación permanente y salvadora con Cristo Jesús. Y al tener eso, entonces nos permitirá movernos a la siguiente fase del mensaje del primer ángel y darle gloria a Dios. En Éxodo 33, 18, 22 nos recordamos a Moisés en el monte hablando con el Señor, diciéndole, Señor, quisiera verte, quisiera ver tu gloria. Leemos que Moisés dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Y será que, dijo el Señor, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Se recuerdan que acabamos de leer en Isaías 2:10? Métete en la roca. Necesitamos escondernos en la hendidura de la roca. No debe existir ninguna apariencia de sí mismo, hermanos y hermanas. Debemos vivir en Cristo. Y luego vemos la hermosa visión del carácter de Dios. Éxodo 34, 6, 7. Y el Señor pasó por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y abundante en bondad y verdad, guardando misericordia para millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ninguna manera limpiará al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Números 14, 21 dice, mas tan cierto como yo vivo, dice el Señor, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Deuteronomio 5:24. He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿En quién se nos mostró eso? En Cristo Jesús. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Primera Crónicas 16, 10, 24, 28, 29. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Proclamad su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Isaías 14:5. Y será revelada la gloria de Jehová, y toda carne a una la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo el mundo lo va a ver en su pueblo. Según avancemos escondidos en Cristo, comprendiendo qué es el temor de Jehová, le vamos a dar gloria. Somos llamados a reflejar el carácter perfecto de Cristo en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Pero tenemos un problema. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ser reprogramados. Necesitamos la transformación de nuestras mentes para que podamos reflejar perfectamente el carácter de Cristo Jesús.
porque ha llegado la hora de su juicio. Ponerlo en otra forma, entonces el santuario será purificado, porque ha venido el tiempo que el juicio empiece con la casa de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Ezequiel 9 nos dice, y Jehová le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y empezad desde mi santuario. ¿Estamos gimiendo? ¿Estamos llorando por las abominaciones que vemos ocurriendo en el mundo alrededor nuestro? ¿Estamos afligiendo nuestras almas? Ayunamos y oramos clamando, ¿cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Job 34:4 nos dice, escojamos para nosotros lo recto, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Recordamos al joven líder viniendo a Cristo y decirle, buen maestro, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Y le dijo, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y el Señor les enumeró y luego le dijo, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y aunque ese joven afirmó haber guardado todos los mandamientos desde pequeño, una cosa que su corazón no podía abandonar era un único pecado acariciado. Y él se marchó decepcionado. Se marchó decepcionado. El salmista nos dice, el impío no resistirá al juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor juzgará el mundo en justicia. Él administrará juicio al pueblo en rectitud. Y en el Salmo 25:9 se nos dice, el manso, ¿somos nosotros mansos? Él guiará en juicio, y al manso enseñará su camino. ¿Es el juicio algo atemorizante? No. Al no ser que no cumplimos las prescripciones que Dios nos ha dado. Pero si los cumplimos, Él nos va a guiar y nos va a moldear, nos va a transformar. Él va a eliminar todo lo que puede ofender y nos va a purificar. Muchos entre nosotros son familiarizados con la jardinería. Algunos tienen una pequeña huerta, ¿no? ¿Cómo conseguimos que un árbol dé buenos frutos? Debe ser podado. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nos quiere podar para eliminar todo lo seco, todo lo que no produce nada para su reino. Limpiar todo eso y arrojarlo al fuego para obtener un buen árbol que debemos ser. Él quiere que tengamos una relación permanente con Él. El salmista pregunta, ¿cómo limpiará el joven su camino? Prestando atención conforme a tu palabra. He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿No promete la Biblia que el pecado puede ser vencido? ¿Pero dice que eso se hará por ti mismo? No. Debe conseguirse mediante una relación permanente en Cristo. El que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, y nos lo dice a nosotros también, no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Este es el concepto del nacimiento de nuevo. Vuestros cuerpos santos aceptables delante de Dios, que es vuestro culto racional, o como debéis adorar. Y no os conforméis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, para poder comprobar cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Era bueno Jesús? ¿Fue su sacrificio aceptable? ¿Fue perfecto todo lo que Él hizo? Amén. Sí lo fue.
Él nos promete que todo pensamiento, palabra y acción que sale de nosotros, si lo obedecemos a Él, serán buenos, aceptables delante de Dios y perfectos. ¿Creemos esto? ¿Estamos juntos en esto? La renovación de nuestras mentes es esta: que haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Primera Juan 2:1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien peca, abogado tenemos con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. Y todo aquel que tenga esta esperanza en Él, purifíquese a sí mismo, así como Cristo es puro. Cualquiera que comete pecado transgrede la ley también. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Y escuchemos con atención eso. ¿Es la ley la representación del carácter de Dios? Primera Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Entonces, si pecamos, no estamos en armonía con el carácter de Dios y no amamos de la manera en que Dios desea que nos amemos unos a otros. ¿Comprenden? Porque la ley debe ser escrita en nuestros corazones para que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean en armonía con los de aquel que está por encima de todo lo que existe. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mucha gente intenta hacerme creer que estos textos no quieren decir lo que dicen. Bueno, entonces, ¿qué quieren decir? Pues quieren decir lo que dicen. Quieren decir, deja de pecar. Si Cristo vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo, si tenemos la mente de Cristo, que no pecó, ¿cómo vamos a transgredir su santa ley? ¿Comprenden la relación aquí? Y sin embargo, muchos predican que no vamos a ser salvos de nuestros pecados, sino en nuestros pecados, porque vamos a pecar continuamente hasta la venida de Jesús. Esto no es bíblico. Esto es no tomar en cuenta todo y cada trozo de verdad que nos da la Biblia desde Génesis hasta la Revelación, y tampoco tomar en cuenta las palabras mismas de la profeta de Dios, que nos fueron dejados escritos en el espíritu de profecía. Debemos ser purificados. Luego Pablo nos dice: esto pues digo, andad en el espíritu, y no cumplís los deseos de la carne. No debemos cumplir los deseos corporales. Él dice en Romanos 8 que la justicia de la ley puede ser cumplida en nosotros cuando no vivimos de acuerdo con los deseos corporales. ¿Cómo? Cuando nosotros no cumplimos los deseos de nuestros corazones malos, sino que vivimos según el Espíritu Santo, nuestras acciones muestran los frutos del Espíritu Santo, que es amor, agape, caridad. En las traducciones modernas, esa palabra es amor, pero eso refleja bastante mal el verdadero sentido de la palabra. Puede significar que amo mi coche, amo lo que haya en mi plato de comida, pero eso no representa el amor desinteresado que únicamente Dios tiene. Todo lo que yo haría para presentar algo fuera de Cristo tendrá algo mal adjunto, sea que lo percibo o no. Tengo que ser vaciado de mí mismo para que el Espíritu de Dios, que es amor, los frutos del Espíritu Santo puedan manifestarse brillando. Se nos dice en Sofonías 3:13 que el remanente de Israel no hará iniquidad. ¿No hará qué? No hará iniquidad, ni dirán mentiras, ni lengua engañosa se hallará en sus bocas, porque ellos serán apacentados y reposarán sin que nadie los hagan temer. Amén. El Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Os suena eso conocido? La Revelación 14:5, hablando de los 144,000, dice: en sus bocas no fue hallado engaño. Se nos amonesta guardar nuestras lenguas del mal
y nuestros labios de hablar engaño. Primera Pedro 2:1, 21-22 nos dice, desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía e envidia y toda maledicencia. ¿Cuánta? Toda maledicencia. Porque para eso fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, por medio de las cuales nos ha dado promesas sumamente grandísimas y preciosas, para que por ellas podemos ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Y luego, a medida que el Señor trabaja con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, a través de eso que llamamos juicio investigativo, que es realmente la limpieza del santuario, porque todos debemos ser piedras vivas que sean colocadas correctamente, cada una en su sitio en la casa de Dios, cuya fundación es la doctrina de los apóstoles y cuya piedra angular es Cristo Jesús. ¿Os recordáis que esas piedras del templo de Salomón no fueron moldeadas y ajustadas para encajar perfectamente en el lugar mismo del templo, no? Fueron perfeccionadas en la cantera, en el desierto, antes de estar listas para ser colocadas correctamente cada una, y cuando todas fueron juntadas en armonía, entonces resplandeció la Shekinah gloriosa. Pensad en eso en relación con la iglesia de Dios de los últimos días. Existe mucha disensión entre nosotros. Necesitamos estar en armonía. Sabemos que después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles y los demás discípulos estaban juntos y tuvieron la oportunidad de desechar cualquier diferencias de opinión y aceptar lo que decían las Escrituras. Y todos tenían un pensamiento común y estaban de común acuerdo. Y mientras que oraban fervientemente, el Espíritu de Dios descendió y los llenó con poder. Del mismo modo como lo fue cuando Salomón oró para la dedicación del templo y la Shekinah resplandeció llenando el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo. Esto es lo que esperamos hoy. Esto es lo que llamamos la lluvia tardía. Y cuando recibiremos eso, hermanos y hermanas, entonces seremos habilitados para dar el gran clamor. Entonces vamos a recibir el mismo ánimo, las mismas palabras de adoración que Jesús le dio a Nataniel. Jesús dijo cuando vio a Nataniel, miren, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Dios nos da el poder para vencer la tentación y vivir una vida libre de pecado. El Espíritu Santo no solo nos recuerda nuestros pecados voluntarios, conocidos, sino también los que cometemos inconscientemente o acariciamos sin darnos cuenta, para que podamos confesarlos y eliminarlos de nuestra vida y ser purificados. Muy a menudo miramos lo exterior, el fumar, el tomar alcohol, la fornicación, glotonería, y la gente ve estas cosas y sus resultados, pero Jesús no mira solo esto, sino también mira el corazón. ¿Qué decís del orgullo personal? ¿Cómo estás con la envidia, hermano? ¿Cómo vas de amargura? ¿Qué hay de tu egoísmo o de tu odio? ¿Qué hay de todas las cosas que, si me he visto de traje con aspecto intelectual, no podéis ver? Pero Él puede ver. Eso es lo que Él desea tener. Podemos parecer buenos cada sábado en la iglesia, pero podemos ser tan muertos como los huesos de un esqueleto. Eso es lo que Jesús desea limpiar. Y se nos dice mediante la palabra de la profeta de Dios que la justicia de Cristo no va a cubrir ni un solo pecado acariciado, ninguno. Y se nos habla de cómo debemos adorar a Dios. Esta frase final, dice la profeta, nos lleva atrás a la creación, al concepto de fe y el ser partícipes del descanso de Dios. Una de las traducciones del libro de Hebreos cita lo siguiente: es pues el deber del pueblo de Dios guardar el sábado, porque el que entra en su descanso cesa también de sus obras como Dios cesó de las suyas. Obremos pues para entrar en este descanso,
para que nadie caiga según el ejemplo de los incrédulos. En otras palabras, debemos dejar a Cristo hacer una obra de purificación mediante su Espíritu en nosotros. Podemos entender la relación entre conocer a Dios, ser purificados, de modo que por la gloria nos convirtamos en verdaderos guardadores del sábado. Se nos amonesta a dejar nuestra luz brillar delante de los hombres para que ellos puedan ver nuestras buenas obras, no porque provienen de nosotros, sino porque provienen de uno que trabaja en nosotros, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. El sábado significa recreación y redención para que podamos experimentar la restauración. Es mucho más que un simple día de descanso. Y si malentendemos esta relación, hermanos, no seremos más que unos que no trabajan el sábado. Debemos comprender bien que únicamente Jesús puede hacer la transformación en nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Debemos cooperar. La palabra es deja, permite que eso pueda ser hecho en ti. Y debe ser hecho por fe, confiando que las palabras de Dios se cumplirán exactamente como Él lo dijo, produciendo una transformación total. El apóstol escribe, con Cristo estoy crucificado, sin embargo vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Notemos que no dice, me he crucificado yo solo con Cristo. Él debe crecer y yo de crecer. Notemos que hay un orden de acción en todo esto. Si sería yo debo de crecer y Él crecer, eso significaría por obras. ¿Comprenden? Porque diría que estoy yo haciendo algo, pero si me someto y dejo que la obra sea hecha por un Dios santo que está ministrando en nuestro favor en el lugar santísimo, voy a ser purificado. Y necesitamos comprender esto en la luz del antitípico día de expiación. Todo lo que la Biblia tiene que decir puede convertirse en una realidad para el ferviente buscador de la verdad. Y debemos seguir los principios y las instrucciones descritas en Levítico 16 para el típico día de expiación. Afligiréis vuestras almas, se nos dice, para que seáis limpios de todos vuestros pecados. Otra vez esa palabra, todos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir todos. Este día será para vosotros como el descanso de sábado, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y os quiero decir algo sublime. ¿Creéis todos que vivimos en el antitípico día de expiación? Noten que dice que es como un descanso de sábado para nosotros. Y si tenemos que trabajar para entrar en el descanso del Señor, a menos que fallaremos según el ejemplo de los incrédulos, ¿quién está haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros? Cristo Jesús lo está haciendo. Y debido a que este es un descanso de sábado, cada sábado semanal es un gran sábado. Quise compartir esto con ustedes. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Os recordáis cuando Jacob estuvo luchando con el Señor en Génesis 32? Cuando aquella noche de fe un hombre se le acercó y mientras luchaban, ese ángel que era el Señor Jesús reconoció que no estaba prevaleciendo. ¿Está el Señor prevaleciendo en tu vida? Pero luego el Señor consiguió hacer a Jacob prestar atención. Y Jacob sintió un dolor indescriptible. Y lo único que pudo hacer fue agarrarse, aferrarse con desesperación. Y dijo, no te dejaré marchar. No te dejaré marchar hasta que no me bendigas. Y el Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es el engañador. Pero el Señor dijo, no, tu nombre es el vencedor. El vencedor. Y os invito a leer detenidamente la Revelación 2 y 3 y ver qué bendición reciben los vencedores.
Oh, cuánto amor maravilloso. Jacob no tuvo que practicar ejercicios espirituales. Él no tuvo que utilizar prácticas místicas de oración contemplativa. Él no necesitó formación espiritual. No tuvo que dibujar círculos de oración en el suelo para experimentar la presencia de Dios. Él luchó con Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo para que seamos santificados y justificados definitivamente. Cuando aceptamos este mensaje y lo aplicamos diariamente a nuestras vidas, confesando al Señor los pecados que hemos cometido y los que no concientizamos, vamos a comprender que cualquier cosa contraria a esto es un evangelio de demonios, un mensaje de Babilonia. Y se nos dice que Babilonia va a caer cuando el humilde pueblo de Dios permite al Señor hacer su obra poderosa que Él desea hacer desde cuando empezó el juicio. Entonces vamos a ver el derramamiento de la lluvia tardía y el poder del mensaje del tercer ángel tendrá su efecto, ya que este mensaje significa la verdadera justificación por la fe. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y los mandamientos de Dios, nos dice el salmista, son justicia. Y así comprendemos el concepto de justificación por la fe. Esto debemos anhelar, amigos. Nadie sino los que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán encontrados fieles y verdaderos, sin mancha, sin huella del pecado, sin engaño en sus bocas. Debemos de vestirnos de nuestra justicia y ser cubiertos con la justicia de Cristo. Los que rechazan entrar en esta profunda obra serán arrojados afuera, el tamo separado del precioso trigo, y recibirán la marca de la bestia. Sin embargo, los fieles que se han preparado antes de que venga el tiempo de angustia, los que son las vírgenes sabias y tienen aceite en sus lámparas y que han decidido en sus corazones no contaminarse con las manjares de la mesa del rey, ellos van a proclamar el mensaje: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Y lo que a nosotros nos tomó una vida para aprender será asimilado en pocos meses para los que recibirán la salvación. Muchos serán zarandeados fuera de la iglesia y otros muchos vendrán en la iglesia del Señor. Muchos van a entrar. Hermanos y hermanas, todos tenemos amigos y familiares que han sido engañados con las sofisterías del enemigo o simplemente aún no han comprendido este mensaje. Esto debe cambiar ya. Es una estar aquí y escuchar lo que se dirá este fin de semana, pero la pregunta que os quiero poner es: ¿qué vais a hacer después de esto? ¿Qué vais a hacer? El Señor quiere preparar un grupo de fuerzas especiales para lanzar un gran contraataque. Y sabemos que el reino celestial está siempre avanzando y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Hemos sido encargados con el orden preciso, una palabra. Enfréntalo. Enfrentadlo, hermanos y hermanas. Debemos alcanzar a los queridos y sinceros miembros y advertirlos y mostrarles que el poder del Evangelio eterno es contenido en las Sagradas Escrituras y puede hacernos sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No en forma de misticismo moderno, cuyos orígenes están en las religiones de misterio de la antigua Babilonia. ¿Estamos listos para entrar en una obra tan profunda? ¿Estamos preparados a asumir un nivel de cristianismo que nunca antes hemos imaginado? Nos espera tomarlo. El que tiene sed, venga. Y todo el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre Celestial, tú eres un Dios magnífico, que amas tanto a tu pueblo. Padre, te ruego que nuestros oídos sean abiertos hoy y nuestros ojos listos para ver el mensaje que nos quieres transmitir en estas horas finales de la historia de la tierra, para que podamos tomar tus palabras y actuar conforme a ellas, para vestirnos de la armadura divina
la justicia de Cristo y avanzar en la batalla, porque la victoria es de Jesús. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén.